Bienvenidos a Te lo cuento sin tanto cuento con Patti San Román, y el día de hoy veremos el cuento de la conejita que encontró la paz. Había una vez en una enorme pradera en donde corrían 4 conejitos, pero cabe mencionar que solo uno de ellos era conejita. Crecieron muy felices, pues realmente tuvieron una infancia de mucha alegría, de comodidades y muchísimo amor. Mamá coneja era un ser extraordinariamente bello. Por donde pasaba hacía que los demás conejos y otros animalitos la voltearan a ver, pues su elegancia y distinción eran únicos. Y mamá coneja tenía un corazón enorme. Mientras tanto, pues papá conejo, que también era muy bello, con una fuerte personalidad y por donde pasaba se hacía respetar, pues era un conejo muy sabio y también tenía un corazón de oro. Papá conejo era muy amoroso con sus conejitos, pero se transformaba cuando veía a su pequeña conejita y lejos de hacerla sentir frágil, la formó para que se enfrentara a la vida y que nunca tuviera que depender de ningún otro ser para salir adelante. Eso a veces le enojaba a la conejita, pues sentía que no era justo y que ella, por ser femenina, debería de ser protegida como mamá coneja. A lo que con el tiempo papá conejo le hizo entender que la naturaleza de la vida era a veces injusta, pero por tal razón la tenía que hacer fuerte. Siempre le impulsó a tratar de ser la mejor en lo que hiciera, pero la conejita tenía un gran defecto. Era muy amorosa y susceptible, pues entregaba su cariño y confianza incluso a los que no conocía, y esto le provocó muchas decepciones y le costó mucho tiempo entender las acciones y la forma de proceder de otros animalitos. La conejita fue creciendo siempre con el apoyo de papá conejo. Incluso llevaba a cabo actividades igual que los demás. Era de carácter muy fuerte, pues sabía cómo defenderse y de igual manera entraba en discusiones y peleas tal como lo hacían sus hermanos conejos. Pasaron los años y la conejita decidió hacer su propia vida igual que sus hermanos, y tuvo 2 conejitos hermosos, un machito y una hembra, que llenaron de felicidad a la conejita, en los que se concentró durante muchos años para llenarlos de amor y de cuidados. La conejita sufrió muchísimo cuando mamá coneja se murió, pero fue fuerte y se levantó para cuidar a papá conejo. Pasaron otros años y un día papá conejo también murió, y esto le dolió muchísimo a la conejita, pues sentía que no había nadie en el mundo que la quisiera, que la cuidara y la entendiera más que papá conejo. Pero llegó un día en que la conejita se vio sola y sintió que ella tenía mucha capacidad para hacer algo distinto a lo que había hecho en los últimos años y que tanto amaba, que era cuidar a sus conejitos. Pues esto lo analizó una vez que sus conejitos crecieron y decidieron ir en busca de su propio camino. Entonces pensó: creo que es hora de hacer algo diferente con mi vida, pues papá conejo me enseñó que lo que hiciera debería hacerlo siempre con pasión y con el corazón, y que debía estar convencida de que sí podía lograrlo. Entonces fue cuando la conejita, que se encontró sola, pues lloró por mucho tiempo, pues se sentía acorralada, triste y sola, pero cuando llegó el punto de encontrarse con ella misma, es cuando descubrió que tenía mucha creatividad y capacidad para hacer cosas, y decidió ponerse en marcha. Consciente de lo que había aprendido de papá conejo, que era respetar el compromiso, dar la cara cuando se equivocara, incluso cuando se cayera, sacudirse para seguir adelante. La conejita luchó mucho a un contracorriente, pues el mundo de los conejos no entendía que una conejita hiciera lo que le correspondía a los conejos machos. Se enfrentó a críticas, pero esto no le importó a la conejita. Ella siguió adelante, convencida de que sí podía hacerlo. Así pasaron los años y un buen día la conejita vio que sus conejitos regresaron formados, pues ya eran unos conejos adultos. Ella se sintió muy orgullosa de lo que había logrado con sus pequeñitos y pensó que ya estaba tranquila en ese aspecto, pues había formado a sus conejitos para que pudieran hacer su propia vida solos, y eso la hizo sentir muy feliz. La conejita, sin embargo, sentía que había mucho más que hacer, pues tenía muchas actividades. Fue entonces que desarrolló su creatividad al máximo, pues difícilmente su cabeza estaba en paz en algún momento, pero la caracterizaba que era necia y persistente. Siempre analizaba esas palabras de papá conejo que le decían que debía de ser fuerte y hacer lo que quisiera, pero que debía de hacerlo siempre tratando de ser la mejor. Así pues es como la conejita se descubrió, a pesar de que en mucho tiempo no supo de sus hermanos conejos. Le daba gusto saber que estaban bien, pues nunca le preguntaban si se sentía triste o si necesitaba algo, pues estos difícilmente la visitaban. Eso, a pesar de que la conejita le dolía mucho, no cambiaba el amor por sus hermanos conejos y siempre les deseó mucha suerte y que les fuera muy bien.
Así es como la conejita tomó fuerza interna, cuidó muchísimo su entorno y se dispuso a encontrar su sitio. Y ese sitio ha sido el más hermoso para ella, pues tardó mucho tiempo en entender que era con ella misma y que así era la vida, que a veces era injusta, pero que las cosas sucedían por algo. Pero en su búsqueda se hizo de muchísimos amigos que descubrió con el tiempo que solo unos cuantos eran verdaderos. Fue entonces que la conejita, ya analizando su vida, se dio cuenta que en la vida realmente habían pocas personas que estarían dispuestas a apoyarla, y fue cuando se volvió más selectiva. Redujo su círculo a uno muchísimo más pequeño y entendió al fin que el único ser en el que podía esperar algo era solo de ella misma. Pero decidió ser feliz con su vida y no permitir que nada la sacara de su entorno de paz que tanto le había costado. La reflexión. Bueno, pues mi reflexión es que muchas veces esperamos algo de los demás y haciendo esto se nos puede hacer tarde. Motivo por el cual debemos de entender que nunca hay que esperar nada de nadie más que de uno mismo, y esto para evitar decepciones y que las personas difícilmente piensan igual que uno, incluso si son de tu familia. Que nada se interponga para crear y lograr lo que deseas, que lo más importante es sentir que lo que hagas y lo hagas por ti mismo y que busques tu propio crecimiento, obviamente sin afectar a un tercero. Así que si eres de los que igual que yo tienes o tuviste unos papás conejos, agradece su enseñanza y venéralos hasta el fin de tus días. Pues qué mejor que la enseñanza de saber que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Muchas gracias.